Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes vamos a desarrollar el banco de anatomía que corresponde para esta semana. Ya quiero que tomen en serio su preparación, que falta pocos días ya para su examen. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el sistema endocrino, algunas preguntas que podrían causarles eh, incomodidad, de repente duda, que son muy frecuentes en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver, ¿no? Empezamos, mira. Dice uno, la hormona que secreta, dice en respuesta al aumento de la glicemia o de la glucosa, de los carbohidratos. Ustedes conocen muchos diabéticos, por ejemplo. ¿Qué se administra a los diabéticos cuando saben que se administra insulina? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la glucosa elevada. Es una pregunta muy común, quizás algún familiar de ustedes tienen. Entonces, la pregunta que se reta cuando la glucosa está aumentada es la insulina, ¿no? Entonces, cuando el páncreas falla, no produce insulina, nosotros necesitamos de administrarlo de una forma externa. Una pregunta casi de cultura general que debiéramos saberlo, ¿ya? Por eso le he puesto aquí como primera pregunta básica, ¿no? Hormona que en respuesta al aumento de la glicemia. Ya, muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Dice, este es otro tipo de pregunta, por ejemplo, también. Saben que hay adenohipófisis, o sea, la hipófisis se divide en dos partes, adenohipófisis o hipófisis anterior y una neurohipófisis o neurohipófisis, ¿no? Entonces, adenohipófisis anterior o neurohipófisis o posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué parte de esta hipófisis o glándula maestra producen hormonas? Las que producen hormonas son la adenohipófisis. La neurohipófisis no produce, solo almacena y solamente almacena dos. Eso debemos de memorizarlo. ¿Cuáles hormonas produce, o qué digo, almacena la neurohipófisis? Es la antidiurética y la oxitocina. Y las demás se producen y se guardan en la adenohipófisis. Aquí nos hacen pregunta de esto, ¿ve? De las siguientes hormonas, ¿cuál no se produce en la adenohipófisis? Es decir, ¿cuál se produce por acá o en otro sitio, no? ¿Cuál les dije? La oxitocina o la vasopresina pudieron ponerlo acá, ¿no? Entonces las demás sí, no sé nada, no sé qué será tirotropina, no sé qué será corticotropina, pero sí sé que la oxitocina y la vasopresina se producen en la neurohipófisis. Entonces, por lo tanto, mi respuesta es la D. ¿Ya? Parece complicado, pero así hay forma de responder aprendiendo cosas básicas, ¿ya? Pregunta número 3. Este es típico, por ejemplo, esto nos van a preguntar. Esto hay que saber, por ejemplo, de las siguientes hormonas, ¿cuál de ellas tiene naturaleza esteroidea? Entonces, por ejemplo, las hormonas se caracterizan porque según su estructura química son esteroideas y no esteroideas. Generalmente las esteroideas son las sexuales. Y aquí tenemos el estrógeno, progesterona, testosterona. Y nos dicen, ¿cuál es esteroidea? Mire, miramos testosterona, listo. Da. ¿Qué es el resto? No sé qué significará el resto, pero solamente sé que las sexuales son esteroideas. Listo, con esto puedo marcar mi respuesta. Si ya puedo profundizar, por ejemplo, lo busco la insulina, ¿dónde está? Debe estar por acá, ¿no? Insulina, acá está la insulina, son proteínas, 51 aminoácidos, ¿no? Dos cadenas, una cadena de 30 aminoácidos y una de 21. ¿Ya? Pregunta número 3. 4. Dice hormona que produce la contracción del útero. Este, por ejemplo, es clásico, ¿no? En el momento del parto, quien contrae el músculo desde la parte posterior, desde el fondo hacia la parte externa, es ¿qué hormona? Es la oxitocina, ¿no? La prolactina tiene que ver con la leche, la diurética, diuresis, orina, insulina tiene que ver con la glucosa, entonces por descarte puedo sacarlo, la oxitocina. Esto también es frecuente en las damas, por ejemplo. Estas contracciones en algunas damas se da en el momento de la menstruación, ¿no? Del régimen catamenial, ¿no? Menstruación o regla, ¿no? Regla pueden decir la mayoría, pero si tú quieres hablar correctamente y mejor y bonito, puedes decir el régimen catamenial o menstruación, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, la oxitocina es el causante de los cólicos, esos famosos cólicos que causa retortijones en las damas, es gracias a esta hormona que se llama oxitocina. Pregunta número 5. Hormona que se libera
en los estados de ayuno para elevar la glicemia. Cuando estamos de hambre, ¿no? ¿Qué hormona se libera? Es todo lo contrario de la diabetes, ¿no? La diabetes es demasiada glucosa. ¿Qué se produce? La insulina para bajar la glucosa. Pero acá estamos de hambres. Entonces, ¿qué hormona se produce para subir esta glucosa? Es lo contrario. Su contrario es el glucagón. El glucagón es el contrario de la insulina. Se odian los dos. La insulina se produce cuando la glucosa está elevado y el glucagón se produce cuando la glucosa está bajo para subirlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos dos se odian, ¿no? Entonces, actúan antagónicamente, se llama. La insulina, una vez repito, para bajar la glucosa y el glucagón para subir la glucosa. Muy bien. Seguimos. Dice, hormona de la médula suprarrenal que se libera en estados de peligro. También es frecuente, por ejemplo, ¿no? Cuando tu mamá te corría con la chancleta para que estudies, ¿qué hormona eres? Full adrenalina, ¿no? Ahí está, la adrenalina. ¿De qué se encargan los demás? No importa mucho, ¿no? De frente a nuestra respuesta, la adrenalina es la hormona del miedo, del peligro. Cuando te corre un perro, tú eres capaz de saltar 3 metros, pero en condiciones normales no puedes saltarlo, no sabes ni cómo, pero si te está corriendo un pitbull, saltas 3 metros y medio y al final no sabes ni cómo lo has hecho, ¿no? Gracias a la adrenalina, la hormona del peligro, del miedo, de los estados de ánimo, del estrés. Pregunta número 7, otra vez con la insulina, mira. La insulina es una hormona que cuando no hay, se produce una enfermedad. Ahí está, ya les había dicho, ¿no? Cuando no hay esta insulina, entonces la glucosa está elevado y se produce la famosa diabetes mellitus, que en griego es dulcecito, ¿no? Diabetes mellitus, dulce, ¿ya? Eso es muy frecuente. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 8, dice, es considerado como el cerebro endocrino. Quizás acá no está, aquí debería estar, se llama el hipotálamo, ¿ya? El que continúa la hipófisis. La hipófisis es la glándula más grande que tenemos, que son más o menos como una pastilla de paracetamol de 500 gramos, así pequeñita es, ¿no? Es su peso, 500 gramos. Pero la función es enorme, produce más de el resto de las hormonas, ¿no? Que no produce la neurohipófisis. Y a continuación de la hipófisis está el cerebro endocrino, que es el hipotálamo, ¿no? Los demás, hipófisis no puede ser porque no es nervioso, ¿no? La antidiurética es una hormona, la prolactina es una hormona. Entonces, ¿qué nos queda? El hipotálamo. Esa es nuestra parte, cerebro endocrino. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acabamos. Acabamos la parte de las hormonas. Vamos a hacer la organización del tejido humano. Eso también se puede ver, se puede reportar en biología. Vamos a ver. Dice, los que les sirven de combustible inmediato. Esto es importante. Mire, por ejemplo, le he puesto en forma genérica los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Quién tiene más energía? La pregunta es, ¿quién tiene más energía? ¿Quién nos podría dar más energía? Las grasas, por supuesto. 9.3, 9.4 kilocalorías por gramo, ¿no? 9 lo redondean acá. 9. ¿Quiénes lo continúa? Lo continúan los carbohidratos 4.3 más o menos. Y luego lo continúan finalmente las proteínas 3.8. Finalmente lo han redondeado. Mira, los carbohidratos 9, perdón, las grasas 9, los carbohidratos y las proteínas 4. Es los que dan más energía. Pero la pregunta es, ¿quién es el combustible inmediato? El combustible inmediato son los carbohidratos. Cuando no hay carbohidratos, recién vamos a usar nuestra fuente que son los... por ejemplo, en esto se fundamenta, que son las grasas. En esto se fundamenta, por ejemplo, en las dietas, famosas dietas, ¿no? Alguien dice, quiero bajar de peso, no desayuna. Y al no desayunar, ¿qué hace el cuerpo? No encuentra carbohidratos, no ha desayunado. ¿A dónde va? ¿Cuál es la otra fuente más rápida? Las proteínas. Entonces, gastamos nuestro sistema, nuestras proteínas musculares. Y finalmente, cuando no hay esas proteínas, recién van a dar las grasas, las que dan más energía. Entonces, por eso es que no sirve, por ejemplo, no desayunar, porque supuestamente para hacer dieta
Entonces, ¿por qué? Porque al no haber carbohidratos, los que van a continuar a dar fuente de energía son las proteínas. Y finalmente recién, por eso los rollitos no bajan tan rápido, más que con un régimen bien equilibrado, ¿ya? Entonces, redondeando, la idea es en esto, ¿quién es la fuente de energía inmediato? Los glúcidos, ¿no? Los glúcidos. Glúcidos o carbohidratos. Pregunta número 10. Dice, ¿cuál es el nivel biológico fundamental de todos los seres vivos? ¿Cuál es? ¿No? El nivel fundamental de todos los seres vivos es el celular, ¿no? Como la célula es la unidad morfológica, genética, fundamental, estructural de todo ser vivo, ¿no? El nivel celular. Aquí le he puesto en una forma completa, ¿no? Ahí está. Solamente el azulito nos corresponde a anatomía. La parte es biología y la parte ecología, todo, ¿no? Subatómico, atómico, molecular, macromoléculas, organelos, células, tejidos, órganos. Yo le había puesto una mnemotecnia, ¿no? Amo el celular, tíos. Dice atómico, atómico, molecular, ¿no? Atómico, molecular, celular, tisular, órganos y sistemas. Entonces, ¿cuál es el nivel fundamental? Es el nivel celular. Dice, el mesodermo da origen, esto también otra forma de preguntar, ¿no? M, ¿te acuerdas? M, cuando te comportabas mal, ¿no? M, vamos, M. M, ¿qué es M? M es una forma de acordarme las tres capas germinativas, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo, acá está, mira el ectodermo, es esto. Va a dar origen a ¿qué? Al sistema nervioso y a la piel. Entonces acá me preguntan, el mesodermo da origen a los siguientes, excepto busco nervioso, entonces este no es. Porque ¿quién le da origen a este nervioso? El ectodermo. Ya está. Muy bien. Esto, ¿no? Que lo hemos visto la semana anterior, ectodermo, mesodermo y endodermo, que se producen más o menos en el día 17 de tercera semana, ¿no? Etapa embrionaria. Dice 12. Contienen la información genética donde se encuentra escrito todos nuestros caracteres. ¿Cuáles son? El ADN, ARN y ácidos nucleicos, todo, pues, ¿no? Nuestra carga genética se encuentra aquí. Gracias a esto, a este ADN, podemos heredar de nuestros padres. Pero quisiera poder darles un dato. Las mitocondrias heredamos de mamá. O sea, todos tenemos mitocondrias. Esas mitocondrias le debemos gracias a mamá. Papá no tiene mitocondrias en nosotros. El ADN, tú sabes que los cloroplastos y las mitocondrias tienen su propio ADN, un ADN circular. Entonces, pero nosotros no tenemos cloroplastos, por supuesto, pero las mitocondrias sí. Pero estas mitocondrias heredamos de mamá. Mamá nos da estas mitocondrias, papá no tiene nada que ver. ¿Ya? Muy bien, entonces nuestro ADN nuestra carga genética es ADN, ARN, los ácidos nucleicos en general, ¿no? Ácido ribonucleico y desóxido ribonucleico. Acá vamos, el aparato locomotor está formado por dos sistemas. Locomotor, ¿qué es locomotor? Que nos permite movernos, ¿no? ¿Qué nos permite movernos? El sistema muscular, el sistema esquelético y el sistema articular. Nos preguntan cuál no es. El respiratorio no es, pues, ¿no? Entonces esto no nos permite, no es el sistema que nos permite desplazarnos, movernos, en la locomoción. ¿Ya? Ahí está. Dice, forma parte de la neurona. ¿Cuál es? El cilindro eje o axón, ¿no? Esto compuesto por la mielina, ¿no? Acá está, los nódulos de Ranvier. Este cilindro eje, los nódulos de Ranvier también, las células de Schwann. Sí, forma parte del sistema nervioso periférico que van a formar esta mielina, ¿no? Todos forman la neurona. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Es propiedad del tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado es aquel que se encuentra junto a los huesos.
Acá está, justo es estriado. Este es, por ejemplo, este es un tendón, ¿no? ¿Cuál es el tendón? Es la unión entre un hueso y un músculo, ¿no? Es tendón. Acá está. Dice, ¿cuál es el tejido muscular estriado? Es voluntario, obedece a nuestra voluntad. Por ejemplo, está nuestro brazo, bíceps, tríceps, obedece a nuestra voluntad. No es involuntario. No está este es involuntario, es el tejido muscular liso. Ese es el tejido muscular liso. Este es el parte del tejido muscular liso, ¿no? Todos esos tres. La C, que es voluntario, esto sí es propiedad del tejido muscular. Son células sanguíneas excepto. ¿Cuál no son células sanguíneas? Vamos a ver. Acá está, ver, el monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, ¿no? Cuando se estudia se llama los que tienen granitos y los que no tienen granitos. Baneo, mi forma de acordarme, ¿no? Acá está, baneo, basófilo, neutrófilo y eosinófilo. Baneo, estos tres son los que tienen granitos. Y los que no tienen granitos son linfocitos y los monocitos. Entonces, estos así se estudia por grupitos. Este es el macrófago, célula gigante, el eritrocito, glóbulo rojo, las plaquetas que van a formar los trombos o coágulos. Pero ¿cuáles no es? Los osteocitos son células del tejido óseo. ¿Ya? Una pregunta básica que no nos pueden hacer caer. Bueno, vamos a otro tema ya, que es el tema de las enfermedades bacterianas, que es virus y bacterias, que es muy importante en nuestra región, ¿no? Porque somos una zona, en un lugar tropical. Los virus no son considerados seres vivos, por supuesto, no son seres vivos. Por lo tanto, está mal cuando es vamos a matar el virus. ¿Qué vas a matar al virus? El virus no tiene vida. El virus no le matas. Voy a usar el virus para matar, la vacuna para matar el virus. Ya está hablando piedras, ¿no? Por eso estudia anatomía. Estudiante que se respeta, que está en el ciclo de repaso intensivo, sabe hablar correctamente. ¿Qué va a decir? El virus se inactiva, ¿ya? Inactiva, porque no es un ser vivo. Se inactiva. ¿Qué es un virus? Un virus es un parásito intracelular obligado. O sea, el virus necesita de una célula para poder vivir. Sin una célula no vive. Puede vivir en superficies húmedas por momentos, por horas, pero la desecación, la temperatura, el calor lo va a inactivar, ya lo va a quitar la viabilidad. ¿Tiene metabolismo propio? No, pues no tiene, ¿no? No tiene. ¿Se reproducen? Solos no se reproducen dentro de una célula. Entonces dice, son virus, no son considerados células, claro, pues porque no son células, ¿no? La vida empieza en las células. Por eso que la célula que es la unidad fundamental, morfológica, estructural, etcétera, de todos los seres vivos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Pregunta número 18. Marque la alternativa correcta. Una no es enfermedad causada por bacterias. Esto, ¿no? Acá lo puse a aprovechar esto, ¿no? Esto, por ejemplo, ya no se usa. Ahora es ITS. Lo hice a propósito para poder explicarlos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una ETS con una ITS? ETS son enfermedades de transmisión sexual, que ya no se usa. Esto ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque no todo aquel que tiene la infección está enfermo. Por ejemplo, alguien tiene relaciones sin protección y tiene el virus, los condilomas en las partes íntimas, los condilomas ahí. Y no siente nada, no hay dolor, no hay nada, solamente un grumito ahí. ¿Está enfermo? No. ¿Está infectado? Sí. Por lo tanto se llama infecciones de transmisión sexual, pero ya no se llama enfermedad, ¿ya? Estas infecciones son causadas por hongos, parásitos, bacterias y virus,
nos preguntan aquí, ¿cuál no es una bacteria? Entonces, la mayoría deben ser bacterias, ¿no? La sífilis es una bacteria, la gonorrea es una bacteria, la tuberculosis, tremenda bacteria resistente, ¿no? Y en cambio, las paperas no es una bacteria, es un virus, ¿ya? Así podemos definirlo. Pregunta número 19. Los parásitos que se ubican en el intestino grueso y cuyas hembras se dirigen al recto para depositar los huevos, es la famosa, los oxiuros, ¿no? Son los oxiuros, son aquellos parásitos blanquitos, parecen lombrices pequeños, que causan prurito, escozor, comezón en los niños, y, y se rascan el potito y luego, como les hace sonar los dientes y les da comezón también en la nariz. Entonces, como están durmiendo, se tocan su potito, se tocan la nariz. Y así viene el ciclo otra vez, ¿no? El ciclo Castel, ¿no? ¿De qué? De los oxiuros. Pregunta número 20. Dice, enfermedades transmitidas por animales hacia el hombre. La famosa zoonosis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedad es una zoonosis? Caso de todos los días, coronavirus. El coronavirus es un virus que hasta antes ha vivido, ¿dónde? En los murciélagos, ¿no? Otro, la rabia, ¿no? La rabia no es tu pareja que se rabia, sino la rabia es el virus que produce, que está generalmente en el perro, en los murciélagos, en los monos. Son virus que son una zoonosis, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Dos ejemplos, nada más. Otra vez, la malaria es una enfermedad común de la selva, ¿no? Se conoce la, la terciana, cuartana, etcétera. Más conocido como la terciana comúnmente, porque cada 3 días causa temblor, fiebre alta, titirona también, ¿no? Dice, la malaria cuyo cuadro clínico más grave, ¿no? Conocida es este, ¿no? Más grave. ¿Cuál es el cuadro más grave? Sin embargo, quiero decirles, ¿no? En la actualidad ya no hay mucha gravedad, ya no hay mucha diferencia, ¿ya? Por cuestiones teóricas quizás. ¿Cuál es más grave? Yo me acuerdo, mira, ¿cuál es lo que te más causa más gravedad? De que el falso, el que te engaña, ¿no? Entonces el falciparum es el que te causa más daño, causa la muerte, ¿no? En cambio, el Vivax no te mantiene vivo, ¿no? Entonces, si te mantiene vivo, no te mata. Entonces, ¿cuál es el más grave? El falso, ¿no? Desgraciado, el falso. Muy bien. A la uretritis aguda con descarga purulenta se le conoce como ¿qué? Como gonorrea, ¿no? Acá, gonorrea. Típico, ¿no? Hay un parte blanquito aquí porque siempre se asocia con la clamidia, dos bacterias juntas, ¿no? Gonorrea. Ya no es tan común, he visto pocos casos, pero sí, todavía permanece, ¿ya? La malaria es una enfermedad, más con la malaria hasta el cansancio, es una enfermedad de tipo ¿qué? ¿Autoinmune? No. ¿Funcional? No. ¿Carencial? No. Facilita esta pregunta, ¿no? Infecciosa, pues, ¿no? La malaria tipo que nos infecta, causada por un parásito, ¿no? Transmitida por un zancudito, por un mosquito. Otra, vamos. Es el agente etiológico del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es? Al menos esto hay que saberlo, ¿no? Este es el retrovirus. Retrovirus. Saben que el virus del VIH es un virus tipo ARN o RNA, lo que quieran. Esto es muy importante, RNA. ¿Ya? Esto es de importancia en la biología, muy importante. Luego, cuando ingresa al cuerpo, se cambia a virus ADN. ¿No? Importantísimo esta forma, por una enzima que es la transcriptasa reversa. Muy bien, hasta ahí nomás, ¿ya? Acá está, es un retrovirus de la familia de los lentivirus, de la misma familia del dengue. Muy bien, seguimos. Son enfermedades causadas por virus, excepto, ¿cuál no es?
La viruela sí, las paperas también, ya lo hemos visto anteriormente, la sarampión también. ¿Cuál no es? La difteria, ¿no? La difteria, una enfermedad ya no es muy conocida, pero difteria. ¿Por qué? Porque hay una vacuna, que es la famosa DPT, ¿no? DPT. Una vacuna, se llama DPT, nos vacunan contra la difteria, contra la pertusis y contra el tétano, ¿no? En esta misma vacuna 3. Supongo que a ustedes les han vacunado a todos con esta vacunita. Entonces es una bacteria, ¿ya? Muy bien, son enfermedades causadas por bacterias excepto, otra vez. ¿Cuáles son bacterias? Cólera, tos convulsivas causada por supuesto, la tos ferina también, esto es, la tos convulsiva es causada por Bordetella pertussis, una bacteria, ¿no? La tos persistente, tose, y el niño no puede respirar porque tose, se hace, el famoso, se hace moradito, cianótico y puede colapsar, ¿no? Entonces, ¿cuál no es? Dice que nos preguntan por cuál no es. Es la malaria, les habíamos dicho, ¿no? No vayan a marcar la malaria, este es un parásito, ya no es bacteria. Y no digan, es un bicho, cuando no saben, es un bicho. No, no aprendan de melcochita de que no lleves el bicho a casa, no, aprende bien, no lleves el virus, ya, por favor, no repitas lo que todo el mundo dice. El agente etiológico de la sífilis o lues, ¿cuál es? ¿Es la tuberculosis? No, por supuesto, mira. Colinobacterium difteria, le dije, ¿no? DPT, ¿no? Difteria. Treponema pálido, el plasmodium, por ejemplo, ¿esto qué es? Esta es la malaria, ¿no? Vivax, que te deja vivo, no te mata, no te echo. ¿Cuál queda? Treponema pallidum, ¿no? Está treponema, como espiroquetas, como un sacacorcho. Es esta forma de la bacteria pequeñita, ¿no? Que es una enfermedad, infección de transmisión sexual. Muy bien. Dice, es un gusano morfológicamente similar al ascaris. Sin embargo, es muy pequeño, manifiesta en promedio 4 centímetros. Este es el famoso Trichuris trichura, ¿no? Trichuris trichura, ¿no? La famosa chihuahua. Trichuris trichura. Dice, la aparición repentina de una región, de una enfermedad que se propaga rápidamente entre sus pobladores. Por ejemplo, si yo fuera el que voy a hacer el examen de admisión, el 28, por supuesto que no voy a ser yo, pero si fuera, yo pusiera esta pregunta. Tanto hablamos de coronavirus, de pandemia, pero ¿qué es definición de pandemia? Es esto, mira. ¿Qué es pandemia? Es esto. Entonces aprendan, ¿qué es pandemia? No repitas como loro, pandemia es la aparición repentina en una región de una enfermedad que se propaga rápidamente entre sus pobladores, ¿no? Sobrepasando las fronteras de un país y un continente, ¿no? Entonces, cuando llegó a varios, por ejemplo, ejemplos de pandemia tenemos muchos, desde de repente el VIH es una pandemia, el virus H1N1, tenemos la gripe española, etcétera. Y ahora, pues, el clásico, ¿no? De pandemia, tiempos de pandemia, coronavirus. Es una enfermedad que se produce rápidamente, se propaga y pasa a un país y llega a diferentes tipos de continentes. 30. El doctor bacteriólogo descubrió en algunas colonias de bacterias no se desarrollaban si se hallaba presente un moho penicillium notatum, dando un origen de. Es una historia muy bonita, ¿no? De repente en algún momento pueden leer Sir Alexander Fleming en 1927-28, por ejemplo. Estaba haciendo sus estudios en sus plaquitas. Este se llama placa de Petri. Aquí estaba haciendo sus estudios. Pero se fue un sábado y dejó sus estudios para que venga el lunes a ver. Pero como tú sabes, se fue de parranda, como tú comprenderás, y no vino el lunes, no vino el martes, llegó el miércoles y lo encontró todos sus estudios estos llenos de hongos, se había contagiado, pero el muy observador se dio cuenta que aquí había, por ejemplo, en esta plaquita aquí vio, ¿qué vio él? Aquí vio algo muy bueno, lo que vio, aquí algo, que donde estaba en este honguito alrededor no había nada.
Sería malo, no había nada. Por acá estaba llenecito de bacterias, todo contaminado, todos los cultivos, pero se dio cuenta que aquí en medio había un honguito y alrededor no había nada. Oh, importante, es un investigador, ¿no? Observó. Y eso era este penicillium, que era el que dio origen a la penicilina. O sea, la penicilina lo mataba a las bacterias que estaban alrededor, por lo tanto no lo dejaba que se desarrollen. Y hasta dónde alcanzaba, pero por acá ya no lo alcanzaba y por acá sí estaban las bacterias. Entonces así se dio prácticamente casi como una forma casual, ¿no? El origen de la penicilina, ¿no? Que es un antibiótico porque esto se llama antibiosis, ¿no? Porque mata a los demás. Muy bien, van a ver otro. Respecto a las vías de transmisión del virus VIH, bueno, es una pregunta, ¿por dónde no se transmite el virus del VIH? ¿Sanguíneo? Sí, muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. Por los besos no, pues, ¿no? Por los besos no. Por los platos, las cucharas, no se transmite, ¿no? No. Transmisión sexual, por supuesto, sí. Perinatal de madre e hijo, por supuesto, ¿no? Esto es muy, muy frecuente. Muy bien. La fiebre, acá hay otra pregunta. Hasta el cansancio hemos dado esto, mira. Fiebre, escalofríos, tiritona, sudoración, más anemia, vómitos, etcétera. ¿Son causantes de qué? Son una enfermedad muy frecuente, muy conocido, algún familiar que se ha tenido. ¿Qué es? La malaria, ¿no? La malaria causa ¿qué? Justamente esos escalofríos, ¿no? Las tardes a partir de las 5, como uno tiembla, sudoración, fiebre elevada. Es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Causada por la malaria. Si es falciparum, causa gravedad, y si es vivax, no causa gravedad. ¿Ya? Dice, el vehículo de transmisión es el contacto con orina, agua, tierra contaminada, los animales infectados. También se transmite al ingerir alimentos almacenados por las... Si nos dicen ratas, ya se me prenden las alarmas. Ratas, pienso en leptospira, ¿no? La leptospira es una bacteria que se transmite por las orinas de la rata. Vive en los riñones de la rata, de los roedores, de varios roedores, ¿no? Pero generalmente la rata, y cuando la rata orina, deja también las bacterias. ¿Cuál es la leptospira? También frecuente en nuestro medio, ¿ya? Muy bien, acá las formas de transmisión directa e indirecta, ¿no? ¿Cuál es la indirecta? Por vectores, agua, alimentos, fomite. Fomite por la toalla, ¿no? La toalla es personal, ¿no? Si alguien usa su toalla puede llevar alguna sorpresa, alguna enfermedad, alguna diapita. Pregunta número 34. Al lavarse las manos adecuadamente por lo menos 20 segundos, con bastante agua y jabón, se relaciona con la ¿qué? Con la limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es sepsis, ¿no? Perdón, esto tenemos que ver con la profilaxis, con la prevención de enfermedades. Sepsis es la infección generalizada, ¿no? Sepsis, contaminación, no es enfermedades endémicas tampoco. Entonces, ¿qué tiene que ver con la prevención? ¿Para qué nos lavamos las manos? Para prevenir las infecciones, ¿no? Con agua y jabón de preferencia. Cuando no hay agua y jabón, ya podemos usar alcohol. Pero la primera opción es lavarse las manos para poder arrastrar de una forma mecánica todas las superficies, todos los restos. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 35 y última pregunta. Dice, el vector del dengue, ahí está, es también frecuente en nuestra región. ¿Quién transmite el dengue? El dengue es un virus, ¿no? Dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Del 1 al 4. Pero ¿quién es el vector? ¿Quién lo lleva el dengue? Es un vehículo. El Aedes aegypti. Acá está. El Aedes es el zancudito que lleva el dengue, ¿no? Muy hermoso zancudo, acá está. Tiene una disposición de cómo lo podemos encontrar. El Aedes aegypti. Muy bien, ¿no? Esos son, creo que hasta aquí vamos a quedarnos. Vamos a pasar algunas preguntas en clase. Muy bien, gracias por su atención.